Segunda de Pedro, capítulo 3. Y me avisan cuando estemos ahí. Me está fallando esto. ¿Estamos ahí? Versículo del 8 en adelante. A ver, ¿qué le parece si lo leemos del 1? Y vamos a enfocarnos en el versículo 9. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué le parece, hermanos, si oramos a Dios para que Él siga teniendo el control en este día? Que nos dé, hermanos, de su gracia, de su sabiduría, para poder compartir esta bendita palabra de Dios. Amén. Ore por mí, hermanos, llévenme en su oración. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Padre de misericordia. Agradecemos, bendito Dios, infinitamente tu amor, Señor, tu plasmado, bendito Jesús, en cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Padre eterno, por este momento, bendito Jesús. Padre, que sea usted tomando el control en todo, bendito Dios, este lugar, bendito Jesús, para la gloria y honra de su nombre, Padre, y que su palabra sea predicada de acuerdo a su voluntad, Padre eterno. Que su gracia sea conmigo, Padre, y tu bendición repose en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. ¿Sabe? Voy a echar mano, me voy a salir un poquito. Me falló esta cosa. Perdona. Bien. El tema de este día, hermanos, es... ¿quién se acuerda de un programa que había antes en TV Azteca, que se llamaba A Quien Corresponda? Yo sé que les gustan las novelas, ¿verdad? Pero de vez en cuando es bueno ver. Había un programa que se llama A Quien Corresponda, ¿verdad? Cada una de las palabras, hermanos, que han sido escritas en la Biblia siempre llevaba una correspondencia, ¿verdad? Cuando Pablo le escribía carta a los romanos, iba para los romanos. Cuando en Apocalipsis se escribe a las 7 iglesias, pues cada una llevaba su propósito, ¿no? Su fin. Y en esta tarde, hermanos, quiero compartir algo sobre el sentido de responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Hace algunos días, ¿verdad? Me tocaba compartir sobre lo que son las quejas, las disensiones, los pleitos y todo eso en un día jueves. No es un seguimiento, pero le di un poquito un cambio.
Y entonces, hermano, cada uno de nosotros debemos de ser conscientes, todos los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, que somos creación de Dios. O la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes que somos creación de Dios. Y la lectura que acabamos de leer, hermanos, habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Y ahorita alguien de mis hermanos mencionó sobre la venida de nuestro Señor Jesús. Hizo esa expresión, ¿no? Y todos tenemos en nuestra conciencia que algún día, todos los que hemos creído en Dios, retornará a nuestro Dios, ¿verdad? Y pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. La Biblia dice en el Salmo 24:1 que del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que la llena, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que si hay un dueño de toda esta creación, aunque muchos lo nieguen o muchas otras personas, hermanos, sustituyan a Dios por otras cosas que no representan a Dios, cada una de su creación, cada uno de nosotros algún día rendiremos cuentas a Él. Y Dios, hermano, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y Él va a actuar con justicia en ese día. Y quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 2 para a darle lectura a un pasaje, hermano, de la Escritura. Y saber, hermano, que Dios va a juzgar, con justicia a toda su creación. Versículo 2, Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Voy a darle lectura en otra versión a esto, hermanos. En este texto dice, nosotros sabemos que el juicio de Dios cae imparcialmente sobre aquellos que hacen tales cosas. Versículo 3, ¿piensas esto tú, simple hombre, proclamando juicio sobre otros que hacen tales cosas, haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O quizás desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad, o sea, de su espera? Porque ignoras que la bondad de Dios está intencionada a llevarte a volverte de tus pecados. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor Jesús? Esperándola con ansias. ¿Cuántos están esperando? Hay un texto que leyó nuestro hermano Hugo al principio, dice, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Ahí entra el sentido de responsabilidad. Nosotros le podemos pedir a Dios y no buscar, y no anhelar, y no ser diligentes. Esperar a que haga todo Él el trabajo. Pero el salmista decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Voy a trabajar por ella, voy a echarle ganas, voy a poner de mi parte, me voy a enfocar en lo que Dios me ha dado. Bien, dice que la venida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo se ha retardado por causa de aquellos que no le han conocido. Esta pregunta que hago de cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesús trae otra pregunta consigo. Porque si esperamos en la venida del Señor, hermanos, si anhelamos la venida del Señor, no cuando estemos pasando por pruebas, no por cuando estemos pasando por dificultades, no cuando las cosas, hermano, no estén bien, sino anhelarla desde lo más profundo de nuestro corazón. Viene y hay otra pregunta en el aire, hermanos. ¿Cuántos o qué estamos haciendo para que Jesús venga lo más pronto posible? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando para el reino de Dios para que la venida de Jesús se apresure? ¿O somos de aquello que estamos haciendo que se retarde su promesa? ¿De qué lado estaremos?
de los que estamos trabajando, de los que estamos haciendo algo, hermanos, para que la venida del Señor sea pronto, o de aquellos que estamos haciendo que la espera sea más larga. Hablo a los creyentes. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, hermano, procedan a un fiel arrepentimiento. La venida de Dios, hermano, por muchos años, ¿verdad? Llevo alrededor de 20 años en el Evangelio y desde que me acerqué a Él, hermanos, he escuchado sobre la venida del Señor. Y Pablo lo escribió y han pasado cientos, miles de años y todavía no ha retornado el Señor. Pero también conlleva una responsabilidad en cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Hablar de sentido de responsabilidad, por lo menos hay 3 puntos que debemos de tomar en cuenta. Número 1, es que cada uno de nosotros debemos, si tenemos responsabilidad, hermanos, debemos de saber tomar buenas decisiones. La Biblia, hermano, lo declara en el libro de Deuteronomio 30:19, perdón. Vamos a darle lectura. Dice, versículo 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios da un consejo, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el consejo que a todos nos da, hermanos. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, camina en su voluntad para que te vaya bien, para que puedas vivir en esta vida. Dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Número 1, hermanos, debemos de saber tomar buenas decisiones que vayan de acuerdo a su voluntad. Y dentro de ese mandamiento, de ese consejo que Dios nos da, hermanos, también Dios nos da la libertad de escoger y de tomar una decisión. Pero la decisión lleva una responsabilidad. Obviamente, si tomamos el camino del mal o si decidimos, hermano, no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, pues no vamos a recibir nada bueno, no esperemos nada bueno. Pero si tomamos el camino del bien, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos va a bendecir. También hablar sobre el sentido de responsabilidad, habla de actuar con madurez. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es parte del sentido de responsabilidad. Ya no podemos hablar como niños, pensar como niños o juzgar como niños si es que somos maduros. Número 3, hablar sobre el sentido de responsabilidad personal es asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Cada uno de nosotros, hermano, no podemos vivir, ¿verdad?, echándole la culpa a nuestros padres o a la vida de nuestra actualidad. ¿Cuánta gente, hermanos, hay, verdad, que a veces le echan la culpa a sus padres o de cómo los trató la vida por el tipo de vida que llevan en la actualidad?
Fíjese, vamos a analizar un poco el texto de Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, hermano, Elías tenía una misión, así como cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión, tenemos un propósito de parte de Dios. Algunos tienen un ministerio, tenemos un ministerio, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Tienen un llamado. Y fíjese, Elías capítulo 10, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 13 en adelante. Si conocemos esta historia, hermanos, Elías iba huyendo por una amenaza que recibió de una mujer. Elías hacía poco, hermanos, que había contemplado el poder de Dios, cómo se había manifestado en su vida, destruyendo, hermanos, a aquellos hombres, hermanos, que adoraban a Baal. Y un mensaje por parte de un siervo que venía de parte de una mujer lo hizo huir. Dice el versículo 13, voy a darle toda la lectura, pero nos vamos a centrar en la pregunta. Dice, y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pregunta, hermanos. A ver, ¿qué estaba haciendo Elías ahí? Dice que estaba dentro de ¿qué? De una cueva, ¿no? Él respondió, fíjese lo que respondió Elías, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, hermano, tenía una responsabilidad. No había terminado su tarea. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si aún, hermano, Dios nos mantiene con vida o ha preservado nuestras vidas, así como Elías, es porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y debemos de ser conscientes, hermano, que debemos de cumplir con esa responsabilidad. La pregunta fue hacia Elías, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta es hacia nosotros. Póngale su nombre, así como Dios le dijo a Elías. Yo no sé en qué condición esté, hermanos. A lo mejor está dentro de una cueva también, pero la Escritura nos muestra, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando Nehemías, hermano, empezó a reconstruir los muros, le dijo a cada una de las familias, cada uno tome su posición, cada uno haga lo que tenga que hacer. Y dice la Biblia, hermano, que todos se volvieron al muro. Pero llegó un momento, ¿verdad?, que cuando empezaron a construir, dice que llegó el cansancio, hermanos. Y desfallecieron, ¿verdad? Y la obra dice que quedó a la mitad, porque hasta ese momento habían tenido buen ánimo. Y yo sé, hermanos, que a veces el ánimo se nos va de la vida. Vienen los problemas, vienen las circunstancias difíciles y empezamos a desanimarnos. O empezamos a ver cosas, hermano, aún dentro de la iglesia, que nos hace que nos desanimemos. Pero ese no es el caso. El detalle de este día, hermanos, es que aún cuando veamos cosas en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en los que se congregan, es nuestra responsabilidad seguir hacia adelante. Es nuestra responsabilidad seguir trabajando, hermanos. Mire, cada uno de nosotros
Hay muchas familias aquí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos hijos. No podemos, hermano, cargar con el error o con la culpa de nuestros hijos. Yo les he dicho a mis hijos, ustedes son responsables de sus decisiones que tomen. Yo los voy a ayudar, yo los voy a guiar, pero yo no puedo echarme esa carga en el hombro, hermanos. En el sentido de que ellos también deben de aprender. Cuando las águilas, hermano, usted ya ha escuchado esta ilustración, cuando las águilas empiezan a crecer, hermano, y están allá en lo más alto de la peña, para que esas águilas o esos polluelos, hermano, aprendan a volar, la ciencia nos enseña, hermano, que el águila tiene que moverlas. Y en la caída muchos animalitos de esos aprenden a volar. Tienen que hacerse responsables, porque no todo el tiempo la mamá águila tiene que estar alimentando a los polluelos. La misma naturaleza nos enseña, hermanos, que llega un tiempo en que los hijos se deben de hacer responsables de sus actos y de sus decisiones. En Ezequiel, hermano, la Biblia nos enseña y dice la Escritura que el hombre que peca, ese hombre morirá. Dice, así como el alma del Padre es mía, así también el alma del Hijo es mía. Cada uno tiene que ser responsable, hermanos. Por eso les digo, si alguno de nosotros mira alguna cosa dentro de la iglesia, Dios nos va a pedir cuentas personales de nosotros, de nuestra responsabilidad. Hace algunos días, creo que mi hermano Miguel Páramo hablaba sobre la ilustración de aquella persona, hermanos, que había, o una hermana que, se desatendía por cualquier cosa, ¿verdad? Y se fijaba en todas las cosas que estaban pasando dentro del servicio, dentro del culto, hasta que un pastor o un ministro, ¿verdad?, le dio un vaso de agua lleno. Creo que así va la ilustración, ¿verdad? Y le dijo que no tenía que tirar el agua desde que iniciara el culto hasta que terminara. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en que esa hermana o ese hermano sostuviera el vaso de agua y no tirara ni una gota de agua? Porque se enfocó en la tarea que le dieron. Así cada uno de nosotros, hermanos, también debemos enfocarnos en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Este mensaje es personal para cada uno de nosotros. Cada uno debemos de enfocarnos. Elías, hermano, por una amedrentación quiso desenfocarse. A veces nosotros, hermano, por algo que llega a nuestros oídos, queremos desenfocarnos. Y cada uno debemos de ser responsables, hermano, de nuestros actos. Vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. El Evangelio de Juan también nos da una enseñanza muy valiosa. Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Mire esta preciosa enseñanza, hermanos. Dice, desde el versículo 20, dice, volviéndose Pedro, ojo a lo que dice la Escritura, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? De ese discípulo. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si cada uno de nosotros, hermanos, nos estamos desenfocándonos, imagínense que Jesús nos diga, ¿y a ti qué? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu propósito?
No permita, hermano, que lo de afuera o aún mismo lo de adentro lo distraiga, lo desenfoque y lo aparte del propósito que Dios le hizo. Jesús le habló claro, dijo, si yo quiero, dijo, que Él quede hasta que yo venga. ¿A ti qué, Pedro? Tú enfócate en lo tuyo, Pedro. Y le dijo, sígueme tú. No hagas caso de lo demás. A ti te di un llamado, a ti te di un propósito. Cumple con tu propósito. Cumplamos, hermano, con nuestro propósito. Cumplamos con nuestro llamado. Porque sin duda alguna, hermanos, mire, algún día daremos cuentas a Dios. Dice en Daniel 12:2, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ¿verdad? Muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿cómo se quiere levantar usted si antes no viene el Señor, hermano? ¿Para vergüenza? Yo creo que no, ¿verdad? Eso nos tiene que hacer conscientes, hermano, de que debemos de tener el sentido de responsabilidad. Que otros, hermano, no influyan o no tracen el camino que Dios ha trazado para usted. Repito esa expresión, que otros no influyan o no tracen el camino que Dios ya trazó para usted. No permita, hermano, que otro sea el que lo aparte de la presencia de Dios. Que su motivación, hermano, por estar aquí, por buscar a Dios, no sea lo externo. Que su motivación, hermano, no sea lo externo. Que su motivación real provenga desde lo más profundo de su corazón. Y cuando su motivación, hermano, provenga de lo más profundo de su corazón, mire, lo externo, con lo externo no va a pasar nada. Puede haber cosas que sucedan aún dentro de la congregación y eso no lo va a mover, hermano, de la voluntad de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Versículo del 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, ¿estamos ahí? ¿Sí? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Parte de este mensaje, hermanos, es para cada uno de nosotros. Dice Dios, yo conozco tus obras. ¿Habrá algo que Dios desconozca de cada uno de nosotros? Aún, hermano, lo que hacemos en secreto o lo que pensamos secretamente o lo que hemos visto en el teléfono, en las redes sociales en secreto, ¿sabe? Dios ya lo conoce. A Él, hermano, no le podemos esconder nada. Al pastor sí, a lo mejor sí, con un clic yo cambio de página, o ¿cómo le dicen? Cambio de ventana, no sé. Muevo el celular. Pero a Dios no le podemos ocultar nada. Él conoce perfectamente a cada uno de nosotros, hermano. Y conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce nuestro estado, hermanos. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Qué triste es, hermano, que aparentemos ser hijos de Dios y estemos muertos. Es una tristeza. Pero no para nosotros, sino para lo que en aquel día, hermano, Dios va a revelar. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y cuál es el consejo
a causa de esto. Dice, sé vigilante. Un vigilante, hermano, tiene que estar, como dicen aquí en Mexicali, tiene que estar trucha. Imagínense si nos mandan a trabajar de veladores y nos dormimos. Nos ganan con la mercancía, con lo que nos encarguen, y hasta la vida va de por medio. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos de ser vigilantes? No solamente le van a robar lo que tiene, sino que su vida está en juego. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar apercibidos. Debemos de estar aportando para que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea lo más pronto. Por eso yo le hacía esa pregunta, ¿qué está haciendo usted? Hemos escuchado que Jesús viene, ¿cuántas veces, hermano? Infinidad de veces. Pero ¿qué hemos estado haciendo para provocar que Jesús venga? ¿O qué hemos dejado de hacer para retardar la promesa de Dios? Porque no es solamente para aquellos que no creen en las Escrituras, sino también para los que están dentro, hermano. Dice la Escritura, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Vamos a regresar un poquito esa película en nosotros, hermano. ¿Cuánto hemos recibido de parte de Dios? Yo he recibido mucho. Yo he recibido mucho, hermano. ¿Cuánto hemos recibido de parte de Dios? En los momentos más difíciles, Dios ha estado con nosotros. En las situaciones complicadas, hermano, quizás pueda decir usted, cuando el pastor no me entiende, cuando la hermana no me comprende, cuando el amigo, aún el mejor amigo, no me comprende, Dios ahí ha estado con nosotros. Y hemos recibido de parte de Dios, hermano. Y el consejo dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hemos escuchado las promesas de Dios. Sabemos que Él es fiel, pero a veces, hermano, actuamos como si Él fuera infiel. A veces actuamos como si Dios, hermano, no fuera a verdad o no fuera fiel. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Otra vez, pues si no velas o si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por muchas ocasiones me ha gustado poner la ilustración de un muro desquebrajado, un muro, hermanos, con una grieta. Porque a veces como creyentes, hermanos, tenemos una grieta en el muro familiar, en el muro personal, y tratamos de aparentar, hermano, de resanar esa grieta solamente por fuera. Y a veces sí engañamos a la comunidad o a los hermanos que estamos bien, que todo está bien. Lo más terrible es que a veces queremos engañar a Dios, que todo está bien. Pero pasa el tiempo, hermanos, y esa fisura se va agrietando más en el muro. Y de repente ese muro llega a desplomarse. Y los que conocemos al hermano o los que nos conocemos decimos, pero ¿cómo? Si yo miraba al hermano danzando, si yo miraba al hermano haciendo esto, era muy trabajador en la iglesia, era muy fiel. A veces parchamos, hermano, nuestra vida con el servicio a Dios. Maquillando, hermanos, con nuestro servicio, lo que a veces no queremos arreglar internamente. Y eso es lo más terrible. Que a veces decimos, pero ¿por qué el hermano pasó por esto? ¿Por qué llegó hasta allá?
porque hay una grieta que no se ha arreglado. Solamente la hemos parchado. La Biblia habla sobre esto, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dice, tus profetas recubrieron con lodo suelto. Solamente resanaron. Y hay a veces, hermano, que queremos resanar nuestra vida. No queremos tocar de fondo. ¿Sabe por qué? Porque si optamos, hermano, para arreglar una pared como es debido, no solamente le vamos a echar una pastita con una espátula por encima. Vamos a tener que abrir, vamos a tener que meter varillas, vamos a tener que meter anclajes, hermano, y eso va a doler. No somos una pared, pero imagínense que ustedes sean una pared, hermano, y queremos que esa pared sea reforzada. Tenemos que anclarla. Tenemos que quitarle aquello, hermano, que ya está casi soltándose, sustituirlo y meterle material nuevo para que realmente, hermanos, quede reforzada. Y la Escritura dice, acuérdate. Y luego dice, acuérdate pues de lo que has oído y recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Creo que este mensaje, hermanos, no es muy con algarabía, pero algo que debe ser, hermano, que nos debe de hacer tener conciencia, hermanos, de nuestra responsabilidad personal. Como padres tenemos una responsabilidad, como hijos tenemos una responsabilidad, como diáconos tenemos una responsabilidad, como ministros tenemos una responsabilidad. Y aún el que hace el aseo, hermanos, tiene una responsabilidad. Y Efesios 6:7 dice que lo tenemos que hacer de la mejor manera. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Cuando barramos, tengamos en cuenta que Dios va a estar presente en este lugar. No hagamos como que barramos. Cuando limpiemos algo, tengamos presente que lo estamos haciendo para Dios. Cuando su expectativa es aquí abajo, hermanos, y piensa solamente para los hermanos, cuando tiene una expectativa baja, usted no hace lo mejor para Dios, porque no toma en cuenta a Dios. Y obviamente Dios no le toma en cuenta lo que está haciendo. Y mire, cada uno está escribiendo su historia. No lleguemos a la presencia de Dios, hermano, y nos sorprenda algún día. Pero Señor, ¿por qué? Si hay una parte en la Escritura que dice, Señor, echamos fuera demonios. Y dijo Jesús, no se contenten con eso, no se sorprendan con eso. No se desenfoquen con eso. Dice, más bien sean conscientes o denle prioridad a que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese es el mayor propósito, amados hermanos, por el cual debemos de caminar con Dios. Que nuestros nombres estén escritos en ese libro. Y terminamos con esto, hermanos. Apocalipsis 3:20. Este pasaje, esta parte de la Escritura, amados hermanos, muchas veces lo hemos aplicado para aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Cómo dice el texto? Me voy a salir un poquito de esto. Echa la mano, pastor. Así está tocando nuestro corazón Dios. Dice, aquí yo estoy a la puerta. Dios a veces lo tenemos afuera.
A veces Dios, a veces la iglesia tiene a Dios allá afuera. Nosotros somos responsables de que Dios esté adentro. Cada uno de nosotros, hermano. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos somos aquí? 2, 4, 6, alrededor de 60, 70. Si alguno de esos 60, si alguno de esos 70 abre la puerta, ¿cuál es la puerta? Ya no es esa, hermano. ¿Dónde está la puerta? Usted tiene una puerta. Hermano Chava tiene una puerta. Hermano Fernando tiene una puerta. César tiene una puerta. Todos tenemos una puerta donde Dios está tocando. Hermano Demetrio tiene una puerta. Todos tenemos una puerta. Y a veces Dios está ahí. Y nosotros desenfocados. Perdiendo el tiempo en otras cosas, hermano. Usando excusas, hermano, a veces. Está bien, yo entiendo, hermano, o entendemos que hay a veces que se nos complica. Hay hermanos que por causa del trabajo, hay otros hermanos que de verdad se les complica. Pero ¿qué de aquellos que usan una excusa, hermano, para no estar o para no buscar a Dios? No vamos a poner la expectativa para estar a la iglesia. No, para no buscar a Dios. ¿Qué de aquellas personas que Dios, mire, y a veces a lo mejor no va a escuchar esto? Dios le va a enviar un mensaje a través de una enfermedad, a través de una situación económica. Mire, podemos tener todo el recurso del mundo, hermanos, y Dios así nos lo puede quitar, con tal de llamar nuestra atención, con tal de volvernos a Él, porque Él nos dio un propósito. Él nos hizo un llamado, hermanos. Y si usted se va de la iglesia y se aleja de Dios y dice, allá afuera estaba mejor. Lo mismo decían aquellos israelitas que iban con Moisés. Decía, anhelamos el pescado gratis, decía. Gratis en esta vida, hermano, no hay nada gratis. Gratis en esta vida no hay. Si nos vamos para afuera, hermanos, y comemos eso que pensamos que era gratis, tiene un costo. Si en sus pensamientos, amados hermanos, alguien ha decidido o alguien ha pensado y dicho, como que ya no vale la pena estar ahí. Como que no le hallo sentido a esto. Tenga en cuenta que tiene un precio si usted se va. No porque Dios no lo quiera, o no porque Dios lo quiera tener aquí o en otro lugar. Porque es su responsabilidad, es su decisión. Y cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas por nuestra decisión. La puerta es nuestro corazón, hermanos. Aún en el llamado, Dios nos da la libertad de escoger. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Dónde vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Poniendo excusas para no venir? ¿Cree que allá vamos a escuchar la voz de Dios, hermano? ¿De veras? No. Eso es lo más terrible, poner excusas. Pero ¿sabe por qué empezamos a poner excusas? Porque hemos escuchado otra voz. Porque empezamos a escuchar otra voz que no es la de Dios. Y entonces el hombre y la mujer empieza a poner excusas porque ya se está inclinando más hacia la otra voz que a la voz que viene del cielo. No ponemos excusas porque sí, hermanos. Es porque estamos escuchando otra voz. Y esa voz puede ser la del ladrón, al que quiere, verdad, arruinar nuestra vida.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esto es lo maravilloso. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá una comunión, hermanos, una intimidad. Y en esa comunión y en esa intimidad, Dios nos va a dar la respuesta exacta a nuestra vida. Dios nos va a dar la mejor respuesta, hermano, para nuestra vida. Sea que sea una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Cuando Moisés, hermano, ya termino con esto, cuando Moisés estaba frente al mar, hermanos, y por el otro lado tenía a los enemigos, creo que es en ese pasaje, ¿verdad? En donde Moisés le clama a Dios para que le ayude. Sí es cierto, ¿verdad? Y ese momento no era tiempo de orar, era tiempo de actuar. No siempre, hermanos, es tiempo de orar. Ojo con lo que digo, no siempre es tiempo de estar pidiéndole a Dios. A veces hay tiempo de actuar. No siempre es tiempo de pedirle a Dios. Hay que actuar. Dios le dijo a Moisés, actúa, camina hacia el frente. En la medida de que tú camines, el mar se va a ir abriendo. En la medida de que te detengas, el mar se cierra. Así es que si alguno de ustedes, hermanos, si alguno de nosotros escuchamos la voz de Dios y abre la puerta, Dios cenará con nosotros. Tendremos un encuentro, hermanos, una comunión maravillosa con nuestro Dios. Así que, iglesia, este es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Discúlpenme por las emociones, pero a veces es necesario hacer este tipo de... Mejor es hermano. Bendito Dios, la gloria sea para Dios, hermano. Mejor es esto ahorita, ¿verdad? Que un golpe en nuestro ser, en nuestra índole. Así que tengamos sentido de responsabilidad. Como dijo Nehemías, cada uno a su sitio, cada uno a su muro. ¿Qué es lo que hacía? Pues empiézalo a hacer si lo ha dejado de hacer. Cada uno tome su posición, hermano. Decía mi hermano hace rato, ¿queremos ver esta iglesia llena? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Pero que todos, hermanos, seamos un solo cuerpo en Cristo. Que no le demos cavidad al enemigo. A veces por una rendija se mete el enemigo. No le abra esa rendija al enemigo, hermano. Por lo que vea, por lo que haga, no le abra esa rendija al enemigo. Deje que esos pensamientos, esas malas, ¿verdad? Cosas se vayan mejor de su mente. Mejor enfóquese en lo que Dios le dio, enfóquese en el llamamiento que Dios le hizo y camine y pelee por eso y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios les bendiga, hermanos.